El conocimiento del 33º grado revela secretos antaño custodiados por maestros antiguos, que ahora llaman a quienes están preparados para despertar. Mientras escuchas, aprenderás a manejar la fuerza creativa del universo y a descubrir la senda hacia el dominio supremo de ti mismo. Esta sabiduría fue hecha para ti. Conocimiento del 33º grado. Prólogo. A lo largo de los siglos, susurros de saber sagrado han resonado en el tiempo, transmitidos de mano en mano por quienes comprendieron los misterios más profundos de la existencia. En estas páginas descansa una guía que trasciende generaciones, enseñanzas que revelan la auténtica naturaleza de la realidad y tu papel dentro de ella. Los antiguos hablaban del conocimiento del 33º grado no como información para memorizar, sino como una corriente viva que transforma a todo aquel que la acepta. Esta corriente encarna la más alta comprensión de las leyes universales, los principios sagrados que rigen cada pulso de la creación. Del mismo modo que un maestro artesano convierte materias primas en obras de belleza, estas enseñanzas te entrenan para moldear el tejido mismo de tu experiencia. Aprenderás a leer los patrones de los acontecimientos, a percibir los hilos que unen pensamiento y resultado, y a elegir con precisión las frecuencias que emites, para que tu intención encuentre forma en el mundo. Ahora te encuentras en el umbral de una revelación. El universo te ha traído hasta este instante, un cruce luminoso entre lo que ha sido y lo que podría ser. La sabiduría aquí resguardada, protegida durante generaciones por guardianes dedicados, fue preservada por quienes reconocieron su poder para despertar el potencial latente de la humanidad. El conocimiento del 33º grado proclama una verdad fundamental: no estás separado de la fuerza creativa del cosmos, estás tejido con ella. Esta realización abre puertas de manifestación que muchos juzgan imposibles, y sin embargo esas posibilidades siempre han existido, esperando ser reconocidas por el corazón dispuesto a recibirlas. Al recorrer estas páginas descubrirás que la autoridad para dar forma a tu destino siempre ha vivido dentro de ti. Como una llave maestra que abre todas las puertas, esta sabiduría te muestra cómo alinearte con la inteligencia infinita que orquesta estrellas, mareas y ciclos de la vida. Ha llegado el momento de asumir tu herencia divina. Estas enseñanzas iluminarán el camino hacia la maestría sobre tus circunstancias, revelándote cómo transmutar creencias limitantes en potencial ilimitado y el miedo en acción creativa. Verás cómo refinar el pensamiento hasta volverlo intención, la intención en vibración y la vibración en forma. Practicarás la quietud, cultivarás la claridad y aprenderás a actuar en el instante preciso en que la probabilidad se inclina a tu favor, convirtiendo la visión en realidad con pasos concretos y sostenidos. Los antiguos llevaron estos secretos silenciosos y hoy te llaman, invitándote a reclamar tu lugar entre quienes perciben los pliegues más hondos de la realidad. Da este primer paso. Abre tu conciencia a las posibilidades infinitas que aguardan justo más allá de lo familiar. Respira, escucha y permite que tu sabiduría interior responda. El viaje de transformación empieza ahora. Parte 1. El despertar del poder interior. Capítulo 1. El primer atisbo. En la antigua ciudad de Casar, un joven aprendiz llamado Thomas encontró una abertura oculta tras un tapiz ajado por los años. Siguiendo el titilar de su lámpara de aceite, descendió por escalones de piedra gastados hasta una cámara vasta, colmada de pergaminos y manuscritos. Pese a las advertencias de mantenerse lejos de aquel archivo prohibido, una fuerza más honda que la curiosidad lo empujó hacia adentro. Al desenrollar el primer pergamino, símbolos dorados parecían ondular y danzar ante sus ojos. Noche tras noche volvió, dejando que las enseñanzas lo calaran, cuestionando todo lo que creía. Los textos no hablaban de ritos complicados ni de fórmulas arcanas, sino de verdades simples que siempre lo habían rodeado: la potencia silenciosa de una sonrisa sincera, el pulso constante de la respiración, el espacio lúcido entre pensamiento y pensamiento. Lo ordinario, comprendió, guarda un poder extraordinario. El universo, aprendió, habla en susurros, no a gritos. Sus mayores misterios no están encerrados en templos remotos ni en cumbres inaccesibles, sino tejidos en las costuras de lo cotidiano. Cada aliento contiene una nota de sabiduría, cada atardecer trae una revelación, cada encuentro siembra semillas de comprensión. Cuando miras con ojos nuevos, lo común se transfigura, las verdades están entrelazadas en el tejido de la existencia, esperando a quien hace una pausa lo bastante larga como para notarlas.
No se requieran credenciales especiales ni iniciaciones secretas, basta la disposición a observar con asombro, paciencia y humildad. En el reino de Meridia vivía una mujer sabia, Amara, que de aldea en aldea ofrecía consejo. Llamada ante un emperador atribulado, no propuso estrategias complejas, sino una indicación sencilla: observa el rocío de la mañana. Intrigado, el emperador dedicó cada amanecer a mirar cómo las gotas nacían en las hojas, crecían, se unían y caían en su momento preciso. Pronto reconoció el mismo patrón en su reino: ciclos de surgimiento, plenitud y liberación. Al alinear su gobierno con ese ritmo natural, aprendió a regir con claridad y equilibrio. Su tierra prosperó no por la fuerza, sino por armonía con las leyes ya en obra. Como el emperador, tú también estás rodeado de sabiduría viva. Cada instante enseña algo sobre la realidad y tu lugar en ella. El agua que rodea una roca muestra el camino de menor resistencia. La encina, anclada en raíces profundas, enseña que la verdadera fortaleza comienza bajo la superficie. Las estaciones revelan que todo cambio es tránsito y que cada cierre encierra una semilla de inicio. Incluso el silencio entre dos palabras apunta a lo esencial, en la pausa se ordena el sentido. Empieza hoy a desvelar estas lecciones en tu propia vida. Cada tarde busca un espacio tranquilo y cierra los ojos. Deja que tu mente recorra los acontecimientos del día. Repara en los momentos que te llamaron, la luz filtrándose entre las hojas sobre el suelo, la risa que destensó una habitación, la amabilidad de un desconocido que modificó tu ánimo, el instante en que elegiste respirar antes de responder. Anótalos en un diario, no para juzgar ni explicar, sino para atestiguar. Con la práctica, emergerán patrones como constelaciones que se encienden en el cielo nocturno. Esos patrones son los susurros del universo, verdades hondas reveladas mediante experiencias sencillas. Lo que parecía azar toma estructura y significado. Un encuentro fortuito se vuelve un leve empujón del destino. Un chispazo de frustración se transforma en lección de paciencia y perspectiva. Tu diario se convierte en registro de descubrimiento, cada entrada, un paso hacia una comprensión más profunda, cada observación, un hilo más en el tapiz de sabiduría universal que siempre estuvo ahí, aguardando a que lo vieras. Capítulo 2. El Código Universal de la Creación. En una aldea resguardada por montañas antiguas vivía un artesano del metal llamado Rabi. Con sus manos daba forma al cobre y al acero en diseños que parecían palpitar. Espirales que se abrían como galaxias, figuras geométricas que recordaban las redes de los cristales, líneas fluidas semejantes a ríos vistos desde la altura. Viajeros de tierras lejanas acudían a maravillar, aunque pocos captaban el sentido tejido en sus piezas. Un día, una mujer sabia se detuvo ante una obra especialmente intrincada y sonrió. «Has capturado el lenguaje mismo de la creación», dijo. Rabi asintió. Cada curva y cada ángulo reflejaban leyes invisibles que atraviesan la existencia. Esos principios universales fluyen por todo, del átomo más pequeño a la estrella más brillante, como ríos que hallan su curso hacia el mar, guían el movimiento de la vida. Está la ley de causa y efecto, por la cual cada acto produce un resultado que se propaga en ondas a través de la realidad. Está la ley de correspondencia, donde los patrones se repiten a distintas escalas, lo micro refleja lo macro. Está la ley de vibración, que muestra que todo se mueve, cada cosa en su frecuencia, generando armonía o disonancia. Y, en la práctica cotidiana, también opera la reciprocidad, lo que entregas encuentra su camino de vuelta. Comprender estas leyes transforma tu relación con el mundo, cada pensamiento que albergas, cada palabra que pronuncias, cada acción que ejecutas pone en marcha fuerzas que configuran tu experiencia. No son ideas abstractas, sino principios vivos que orquestan la danza de la creación momento a momento. En los desiertos abiertos, un nómada llamado Kareem aprendió a orientarse por las estrellas. Noche tras noche observó su marcha constante, hasta reconocer que los mismos patrones que ordenaban el cielo también daban forma a la tierra, la migración de las aves, el florecer de las plantas tras la lluvia, la modelación de las dunas por el viento. Las estrellas dejaron de ser puntos de luz y se volvieron un mapa de principios universales. Una noche, atrapado en una tormenta de arena, Kareem recordó esos ritmos previsibles. Igual que las trayectorias estelares obedecen un orden, la tormenta también seguiría leyes, rachas que suben y bajan, dunas que tamizan el viento,
pausas que permiten avanzar. Al alinear sus decisiones con esos principios, refugiarse a sotavento, conservar energía, moverse cuando amainaba, halló el rumbo de vuelta, guiado por la misma inteligencia que hace girar las constelaciones. Así ocurre contigo. Caminas la vida bajo estas leyes perdurables. Cuando tus actos se alinean con ellas, te mueves al compás del universo, tus esfuerzos suman impulso, y aquello que manifiestas llega con naturalidad, como agua que regresa a su cauce. Para los próximos 7 días, elige una ley, causa y efecto, correspondencia, vibración o reciprocidad, y obsérvala en tu día a día. Atiende su influencia en los gestos mínimos. Nota cómo una palabra amable esparce ondas de buena voluntad. Mira cómo un momento de gratitud atrae más motivos para agradecer. Observa cómo una sonrisa cálida ofrecida a un desconocido regresa multiplicada, o cómo un solo latido de paciencia transforma una conversación difícil en oportunidad de crecimiento. Registra tus observaciones con detalle, ejemplos concretos, hora y lugar, cómo te sentías antes y después. Señala cómo esa ley toca tus relaciones, tu trabajo, tus hábitos y tu calma interior. Al sostener esta práctica, empezarás a vislumbrar la arquitectura invisible que da forma a lo que vives, y recordarás que tú también eres un maestro constructor en este gran diseño. Deja que cada hallazgo afine tu atención y profundice tu confianza en estos principios intemporales, para construir con intención, integridad y poder sereno. Capítulo 3. El poder dentro de tu mente. En un remoto monasterio de montaña vivía un monje llamado Chen, que dedicó años a la meditación para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Cada amanecer se sentaba frente a un enorme peñasco que bloqueaba el sendero del monasterio hacia el valle. Los demás monjes aceptaban su presencia y tomaban el camino más largo alrededor, pero Chen lo miraba de otra manera. Día tras día, permanecía en contemplación, intuyendo que aquella piedra existía primero como idea antes de manifestarse en el mundo físico. Si el pensamiento la había hecho posible, también el pensamiento podía moverla. Con una concentración inquebrantable y una convicción absoluta, fue afinando su conciencia hasta que la frontera entre lo pensado y lo real se desvaneció. Una mañana, tan naturalmente como el agua desciende por la ladera, el peñasco se desplazó, abriendo un paso limpio hacia el valle. Tus pensamientos poseen este mismo poder creativo. Cada idea que sostienes moldea el tejido de tu experiencia, tal como un alfarero modela la arcilla con sus manos. Cuando integras esta verdad, reconoces que tu mente es la arquitecta de tus circunstancias. Toda conquista, toda manifestación, nace primero como un pensamiento único, alimentado por una intención clara y una atención sostenida. Lejos de allí, en una aldea, vivía un agricultor llamado Sen cuyas cosechas eran escasas año tras año. Trabajaba de sol a sol, pero sus campos apenas prosperaban mientras los de sus vecinos rebosaban vida. Una noche, en sueños, se le apareció un anciano sabio y le dijo: tu cosecha brota antes en tu mente que en tu suelo. Al despertar, Sen comprendió que había sembrado duda, preocupación y escasez en su interior, y que eso mismo estaba recolectando. Desde entonces empezó a cultivar pensamientos de abundancia, visualizando sus trigales cargados, oyendo el murmullo de las espigas y sintiendo el peso del grano en sus manos. A medida que cambió su mentalidad, su realidad lo siguió. La siguiente recolección fue la más generosa que recordaba el pueblo. Como los campos de Sen, tu vida refleja las semillas que nutres en tu interior. Cuando transformas tu paisaje mental, el mundo exterior responde en consecuencia. Cada pensamiento lleva el poder de crear o deshacer, de nutrir o mermar, de manifestar o disolver. Por eso, al avanzar por tus días, reserva 5 minutos cada mañana para sentarte en quietud perfecta. Elige un deseo que anhelas manifestar y míralo no como una posibilidad futura, sino como un hecho presente. Vive la alegría, la gratitud y la plenitud de ese logro como si existiera ya, percíbelo con todos tus sentidos, hasta que sea tan real en tu mente como el suelo bajo tus pies. Esta práctica siembra, en la tierra fértil de la conciencia, las semillas de aquello que quieres traer a forma y les da el calor que necesitan para brotar. Capítulo 4. La Sinfonía de la Vibración. En los valles de un antiguo reino vivía un músico llamado Rabi, que tocaba un instrumento tallado en madera sagrada. Sus melodías tenían un poder inusual. Cuando tocaba, las flores parecían volverse hacia su música,
los pájaros se unían al canto y hasta el viento danzaba siguiendo su compás. Sin embargo, el don más grande de Rabbi no era su virtuosismo, sino su comprensión de que cada elemento de la creación resuena con una frecuencia única, como ondas que se expanden en un estanque. Todo lo existente vibra con su propia firma energética. Tus pensamientos, emociones y anhelos emiten frecuencias que se propagan hacia el universo y atraen experiencias afines, acercando a ti circunstancias que armonizan con tu estado interior. Del mismo modo que un diapasón responde al tono que le corresponde, de forma natural atraes personas, situaciones y oportunidades que vibran en sintonía con tus pensamientos y sentimientos dominantes. Cuando sostienes una frecuencia de alegría y confianza, la abundancia fluye con menos fricción. Cuando el miedo o la duda enturbian tu vibración, se multiplican los desafíos en el mismo tono. A lo largo de una costa traicionera se alzaba un faro atendido por un viejo guardián llamado Tomás. Noche tras noche mantenía su haz encendido, incluso en las peores tormentas. Los barcos perdidos en la oscuridad hallaban la ruta segura guiados por la constancia de aquella luz. Cierta tarde, un joven aprendiz le preguntó cómo lograba que el brillo no vacilara ante la furia de la naturaleza. La tormenta puede rugir, respondió Tomás, pero la luz debe ser fiel a su propia frecuencia. Esa consistencia salva vidas. Como el faro de Tomás, tu frecuencia emocional actúa como un faro que atrae experiencias acordes a su señal. Cuando cultivas estados positivos, alegría, gratitud, entusiasmo, serenidad, emites una señal que convoca energías similares. Tus sentimientos no son meras reacciones a lo que ocurre, son fuerzas creativas que dan forma a lo que ocurre. Para tomar el timón de esta sinfonía, empieza a registrar tu estado vibracional con una práctica diaria de diario. Cada noche anota tus emociones predominantes y los sucesos que llegaron con ellas, apunta los momentos en los que te sentiste especialmente alineado y que se manifestó entonces, observa cómo los cambios en tu frecuencia interna se correlacionan con variaciones en tus circunstancias externas. Con esta observación constante, desarrollarás una sensibilidad fina para percibir cómo tu vibración interior crea tu realidad exterior. Esa lucidez te permitirá ajustar de manera consciente tu frecuencia, a través de la respiración, la atención, el movimiento, la palabra y el descanso, para atraer experiencias más coherentes con tus deseos. Al sostener la práctica, tu vida entera empieza a organizarse alrededor de una nota fundamental más armoniosa, y te vuelves compositor y director de la música que suena en tu camino. Capítulo 5. La brújula del corazón. En lo más hondo de un bosque místico, donde los árboles milenarios susurraban secretos de otras eras, una viajera llamada Maya se extravió entre sombras y brumas. Ni mapas ni brújulas le servían. Sin embargo, notó algo extraño, un calorcito en el pecho aparecía cuando giraba hacia ciertas direcciones. Decidió seguir esa guía interior. Así, fue sorteando peligros invisibles, cruzando zarzales y salvando barrancos traicioneros, hasta llegar a un claro bañado por una luz dorada. Allí, bajo una encina antigua, no había oro ni joyas, sino un cristal que latía con el mismo pulso tibio que había sentido en su corazón. El universo habla el idioma de la emoción. Cada sentimiento vibra con una frecuencia específica y genera un campo magnético que atrae experiencias a tu vida. La alegría, el amor y la gratitud no son meros estados del ser, son fuerzas creadoras que amplifican tus intenciones y aceleran su manifestación. Cuando alineas tus deseos con una emoción auténtica, creas una potencia de atracción imparable, como un imán hacia su polo complementario, tus anhelos del corazón convocan circunstancias acordes a tu vibración. Por eso, pensar solo con la cabeza suele quedarse corto, sentir es lo que enciende la chispa de la creación. En una aldea lejana vivía una sanadora llamada Sofía. Conocía hierbas y remedios, pero sus tratamientos aliviaban poco. Una noche, en meditación, comprendió que había confiado únicamente en la mente y había dejado fuera la sabiduría del corazón. Empezó a sentir profundamente por cada persona que llegaba, permitiendo que su corazón guiara sus manos y su presencia. Pronto su toque sanador fue conocido en toda la región, no por la técnica, sino por su poder transformador. Del mismo modo, tu corazón guarda la llave de tu potencial de manifestación. Al infundir tus intenciones con emoción genuina, generas una resonancia que el universo no pasa por alto, tus sentimientos son el combustible que impulsa tus deseos hacia la realidad.
Crea ahora una afirmación que hable a tus aspiraciones más hondas. No te limites a repetirla, siéntela con cada fibra de tu ser. Elige palabras que conmuevan tu alma y despierten el anhelo de tu corazón. Cada mañana busca un lugar silencioso y repite tu afirmación mientras te permites experimentar plenamente las emociones que evoca. Deja que esas sensaciones te bañen de pies a cabeza, hasta que su vibración impregne todo tu cuerpo. Esta práctica alinea tu frecuencia emocional con tus deseos y genera un campo magnético capaz de atraerlos a forma tangible. Si quieres potenciarla, acompáñala con respiraciones lentas y una breve visualización del resultado ya logrado. Sostén la emoción unos instantes más, como quien mantiene viva una brasa hasta que prende el fuego. Capítulo 6. Reflejos de la realidad. En un templo antiguo se alzaba un espejo como ningún otro. Quien miraba su superficie cristalina no veía su figura externa, sino el paisaje de sus pensamientos y emociones desplegados sin velos. Un mercader llamado Raza se acercó esperando contemplar sus ropas finas y su porte pulcro. En cambio, vio tormentas de preocupación nublando su mente, enredaderas de miedo asfixiando sus aspiraciones y sombras de duda apagando su luz interior. Conmovido por la revelación, pasó días en contemplación, despejando su pensamiento y cultivando la calma. Cuando volvió al espejo, observó jardines de posibilidad floreciendo donde antes hubo un erial. Tu mundo exterior es un reflejo fiel de tu estado interior. Cada circunstancia, relación y experiencia se manifiesta como un espejo que devuelve los pensamientos y sentimientos que albergas. Este principio universal opera con una precisión constante. Lo que ves en tu vida es una proyección directa de tu conciencia. Cuando percibas discordia fuera, mira hacia adentro. La raíz de cualquier desafío no reside en los hechos en sí, sino en tu relación con ellos. Tus ideas y emociones emiten ondas que van mucho más allá de tu conciencia inmediata y moldean el tejido de lo que vives. En un valle distante, una jardinera llamada Amara heredó un terreno árido. Donde otros veían polvo y piedra, ella vislumbraba huertos rebosantes. Cada mañana atendía la tierra con esmero amoroso, hablándole palabras de aliento a un suelo que parecía inerte. No vertía solo agua, vertía su convicción tranquila. Poco a poco asomaron brotes, luego hojas, después flores. En una estación, su jardín se convirtió en testimonio de un principio simple: la visión interior, sostenida con constancia, termina por hacerse forma. La transformación de tu vida comienza con el cultivo de tu jardín interno. Así como Amara volvió fértil un suelo estéril, tú puedes transformar cualquier área de tu realidad transformándote primero por dentro. Las circunstancias se reordenan en armonía con tu evolución interior. Tómate ahora un momento para identificar un desafío recurrente. Busca un lugar sin interrupciones, cierra los ojos y dirige la atención hacia adentro. Pregúntate, ¿qué pensamientos o emociones en mí podrían estar creando o sosteniendo esta situación? Permite que surjan comprensiones sin juzgar. Observa patrones, creencias, recuerdos o sensaciones que aparezcan. Luego, elige una nueva semilla que quieras plantar, una creencia más amplia, una emoción más amable, una interpretación más útil. Escríbela y riega esa semilla a diario con pequeñas acciones coherentes. Esta práctica de autoindagación y siembra consciente revela el punto de palanca del cambio y te permite rediseñar tu realidad desde adentro. Con paciencia y presencia, el espejo comenzará a devolverte un paisaje más nítido, más vivo y más tuyo. Capítulo 7. Símbolos sagrados y secretos antiguos. En un templo tallado en roca viva, un aprendiz llamado Cayen deslizaba los dedos por unos grabados antiguos que parecían latir con un significado oculto. Cada símbolo contenía una historia, una verdad aguardando ser develada. Noche tras noche estudió los intrincados patrones hasta que, una velada, mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas del santuario, los signos comenzaron a hablar. Una espiral le reveló el ciclo infinito del crecimiento, un triángulo susurró la armonía de lo divino, un círculo mostró la unidad perfecta que sostiene todas las cosas. Con paciencia y observación, Cayen descubrió que aquellos emblemas eran llaves que abrían cámaras más profundas de comprensión en su propia mente. Los símbolos funcionan como puentes entre los reinos visible e invisible de la existencia. Le hablan directamente a tu subconsciente y comunican una sabiduría que trasciende el lenguaje ordinario.
Cuando te encuentras con un símbolo, en los sueños, en la naturaleza o en la vida diaria, trae consigo mensajes específicos para tu crecimiento espiritual. Estos símbolos universales existen como patrones arquetípicos tejidos en el telar de la creación. El sol naciente anuncia comienzos frescos, el agua que fluye representa el movimiento de la vida y su capacidad de adaptación, la montaña encarna las cumbres del logro y la perseverancia, el puente sugiere tránsito y reconciliación, la semilla habla de potencial guardado en silencio. Aprender a leerlos te da acceso a una lengua antigua que te conecta con la sabiduría de las edades. En un reino lejano vivía un rey sabio llamado Talib, que recibía sueños proféticos repletos de imágenes simbólicas. Una noche soñó con una llave dorada flotando sobre su palacio. Al día siguiente llegó un maestro misterioso portando un conocimiento que transformó su reino. En otra visión vio un árbol seco volver a la vida, presagio de que debía nutrir el espíritu de su pueblo antes de que la sequía azotara la tierra. A través de estos símbolos, Talib aprendió a leer el lenguaje del universo mismo, y a tomar decisiones alineadas con señales que a simple vista parecían enigmáticas. Los símbolos que aparecen en tu vida también cargan mensajes destinados a guiar tu camino. Pueden surgir en sueños, llamar tu atención en un paseo cotidiano o insistir en tus pensamientos una y otra vez. Cada uno ofrece una clave para entender con más profundidad tu propio viaje. Práctica sugerida: elige un símbolo que, sin saber por qué, te atraiga, tal vez un árbol, una estrella, una espiral o una forma geométrica concreta. Busca un momento de silencio y siéntate con ese símbolo en meditación. Permite que exista en tu ojo de la mente, obsérvalo sin forzar significados, nota qué sensaciones, recuerdos o intuiciones despierta. Luego escribe con libertad sobre la experiencia, dejando que el símbolo te revele su sentido a través de tu propia sabiduría interior. Si reaparece en tu día, en una canción, en un letrero, en una conversación, tómatelo como un énfasis. Esta práctica abre canales de entendimiento entre tu mente consciente y tu mente profunda, llevando a la luz conocimientos que ya estaban en ti, esperando ser recordados. Capítulo 8. Las prácticas olvidadas de los antiguos. En una aldea de montaña, a la sombra de cumbres venerables, vivía un anciano llamado Yen. Cada mañana, cuando el alba pintaba el cielo de ámbar, reunía a los jóvenes del lugar para transmitirles los caminos sagrados de sus antepasados. Entre sus estudiantes estaba Maya, cuyo corazón ardía de curiosidad por las prácticas antiguas. Una mañana, Yen compartió la enseñanza más preciada, un sencillo ritual de despertar. Antes de que salga el sol, explicó, nuestros ancestros tocaban la tierra con los pies descalzos, respiraban profundamente 3 veces y expresaban gratitud por la vida. Con ese gesto, mantenían la armonía con las fuerzas universales. Maya abrazó la instrucción, y con la práctica constante, descubrió que los rituales más simples albergaban el poder más hondo. Comenzó a sentirse más afinada con los ritmos de la naturaleza y más atenta a la guía sutil que siempre la rodeaba. La sabiduría del ritual no reside en su complejidad, sino en su constancia. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, actúan como anclas que te fijan en verdades universales. Cada ritual crea un espacio sagrado donde tu energía se alinea con la inteligencia infinita que sostiene toda la creación. Su poder está en cambiar tu estado de conciencia, llevándote de lo cotidiano a lo sagrado. Con la repetición, abres canales por los que la sabiduría universal fluye con mayor libertad en tu vida. No hace falta nada rebuscado, a menudo, las acciones más sobrias y conscientes producen los resultados más profundos. En un monasterio remoto, un buscador llamado Rumi pasó años escudriñando textos en pos de la iluminación. Tras mucho estudio, se topó con una sola frase, un mantra sencillo heredado a lo largo de siglos: soy uno con todo lo que es. Al principio, las palabras le parecieron demasiado simples como para encerrar poder real. Sin embargo, al repetirlas cada mañana, contemplando el amanecer y respirando con calma, algo en su interior empezó a reordenarse, la paz llenó su pecho y la claridad iluminó su sendero. Aquella práctica, humilde y firme, transformó su ser entero. Esta sabiduría habla directamente de tu propio viaje. Con frecuencia, las prácticas más poderosas son las más simples. Un instante de gratitud al despertar, respiración consciente a lo largo del día, o un momento de recogimiento al ponerse el sol abren huecos de conexión sagrada en medio de tu rutina. Práctica sugerida:
Elige una acción sencilla para realizar cada día. Puede ser tocar la tierra y agradecer por la mañana, tomar 3 respiraciones conscientes antes de cada comida, o dedicar 1 minuto de silencio antes de dormir para soltar el día. Convierte este gesto en tu ancla sagrada, una piedra de toque que te vincule con las corrientes más hondas de la vida incluso en tus jornadas más agitadas. Permanece fiel al ritual con reverencia y regularidad, igual que el agua pule la roca con el tiempo. Estos pequeños actos de presencia irán transformando tu conciencia, abriendo puertas a comprensiones más profundas y a una serenidad que no depende de las circunstancias. Capítulo 9. Liberando las cadenas de la limitación. En lo hondo de una fortaleza antigua, un prisionero llamado Cairo pasaba los días mirando a través de barrotes de hierro. Las paredes de su celda estaban cubiertas por grabados minuciosos dejados por quienes habían estado allí antes, símbolos de esperanza, sabiduría y libertad. Cada mañana, Cairo recorría esos trazos con las yemas de los dedos, buscando un sentido en sus diseños misteriosos. Una noche, mientras la luz de la luna se filtraba por la pequeña ventana, tuvo una revelación. Al inspeccionar su ropa raída, descubrió que la llave de su celda había estado cosida en el dobladillo desde el principio, puesta allí por alguien que deseaba su liberación. Había llevado el medio de su libertad todo el tiempo, sin saberlo. Las paredes que percibes a tu alrededor están construidas por pensamientos acumulados. Las creencias limitantes, no valgo, esto es imposible, no tengo lo necesario, se endurecen como barrotes en una prisión mental. Sin embargo, dentro de ti yace la llave de la libertad, esperando ser reconocida. Cada pensamiento que atraviesa tu mente o bien refuerza esas paredes, o bien empieza a disolverlas. El universo ya depositó en ti lo que se requiere para tu liberación, tu tarea es recordarlo y hacerlo propio. En un jardín lejano, un ave magnífica vivía en una jaula dorada. La puerta estaba desbloqueada, pero el ave jamás intentaba salir, convencida de que las barras relucientes la contenían. Un día, una brisa empujó la puerta y el pájaro descubrió que sus alas siempre habían sido lo bastante fuertes. En ese instante de comprensión, se elevó hacia el cielo abierto y entendió que la libertad había sido, desde siempre, su estado natural. Como ese pájaro, quizá has aceptado límites que existen solo en tu mente. Cada creencia limitante es un barrote más en una jaula que tú mismo fabricas, y aún así, la capacidad de atravesarla reside en ti, esperando tu permiso. Práctica guiada, paso a paso. Detecta una creencia que te frena, por ejemplo, duda de tus capacidades, miedo a lo desconocido o sensación de no merecimiento. Escríbela con precisión. Verla en palabras la convierte en lo que realmente es, un pensamiento, no una verdad. Refórmula en una declaración que refleje tu naturaleza y potencial. Transforma, no estoy listo, en estoy plenamente preparado y capacitado. Cambia, no merezco el éxito, por soy digno de toda abundancia. Encárnala, cada mañana, colócate la mano en el pecho, respira hondo 3 veces y repite tu nueva verdad en voz clara, sintiendo su resonancia. Visualiza una pequeña puerta abriéndose dentro de ti. Busca evidencias diarias que la respalden, por pequeñas que sean, y anótalas. Esa prueba concreta afianza la nueva creencia y afloja los viejos barrotes. Recuerda, la liberación comienza con el reconocimiento. El simple acto de darte cuenta de que sostienes la llave es, ya, girarla y oír el clic de la cerradura que se abre. Capítulo 10. Despertar a la consciencia infinita. En las montañas del Tíbet antiguo vivía un sabio llamado Yen. Veía perfectamente con sus ojos físicos, pero elegía llevar los ojos vendados, para desconcierto de quienes buscaban su consejo. Cuando le preguntaban el motivo, sonreía y seguía con sus tareas con una precisión admirable, cuidaba el huerto, preparaba hierbas, recorría sendas escarpadas sin titubeo. Pasaron los años, hasta que un joven aprendiz descubrió la verdad, la venda no era para negar la vista, sino para despertar una visión más profunda. Con esa práctica, Yen había aprendido a percibir las energías sutiles que fluyen en todas las cosas, la guía silenciosa del universo que la mayoría pasa por alto. Tu travesía refleja esta enseñanza, la verdadera visión va más allá de lo físico. El universo se comunica continuamente por patrones, coincidencias y sincronicidades que muchos descartan como azar. Esas señales aparecen como números recurrentes, encuentros inesperados o ideas súbitas que se sienten oportunas y significativas.
Cuando reduces el ruido externo, tu visión interior se sintoniza, como una radio que encuentra la frecuencia correcta, y tu conciencia capta esos mensajes. Cada sincronicidad funciona como una confirmación cósmica, un pequeño faro que te orienta hacia tu mayor bien. Al otro lado del mar, un marinero llamado JYN afrontó una travesía peligrosa por aguas que se cobraban numerosas naves. Se arremolinaron nubes de tormenta y las olas amenazaron con tragarse su barco, la navegación convencional se volvió impracticable. Aún así, JYN permaneció sereno, había aprendido a leer el lenguaje de las estrellas incluso cuando el cielo estaba cubierto. No las veía, pero sentía su posición, como si un compás interno latiera en su pecho. Gracias a esa afinación profunda, llegó a puerto, comprendiendo que la guía permanece constante incluso cuando no se la percibe a simple vista. Estas enseñanzas sagradas iluminan tu propio sendero. Igual que JYN confió en las estrellas durante la tempestad, puedes reconocer y confiar en las señales que emergen en tu vida. Cada sincronicidad ofrece dirección, confirmación o una corrección suave de rumbo. Práctica de consciencia ampliada. Reserva unos minutos al día para observar los patrones sutiles, temas que se repiten en conversaciones, alineamientos curiosos de eventos, intuiciones que aparecen justo a tiempo. Regístralos en un diario dedicado. Anota el contexto, la emoción que los acompañó y la acción que inspiraron. Pregunta, ¿qué me señala esto? ¿Qué decisión se aclara si tomo esta coincidencia como una pista? Pide señales claras, antes de dormir o al despertar. Formula en voz baja una pregunta concreta y solicita un indicio inequívoco en las próximas 24 horas, un símbolo, una frase, un encuentro. Mantente receptivo sin forzar. Evalúa retrospectivamente cada semana, identifica qué señales fueron más nítidas y cómo se tradujeron en elecciones prácticas. Este cierre fortalece tu discernimiento y afina tu antena. Como Yen, puedes cubrir la vista exterior apagando por momentos la pantalla, el ruido y la prisa, para activar una percepción más honda. Confía en que toda coincidencia significativa lleva mensaje, toda sincronicidad orienta, y todo patrón apunta hacia tu mejor camino. Cuando cultivas esta atención, empiezas a reconocer los susurros del universo en lo cotidiano, ese encuentro fortuito que abre una oportunidad, ese número que se repite y confirma tu dirección, o ese retraso inesperado que te protege de lo que no veías. Con el tiempo, esas señales tejen una trama invisible de guía que se vuelve más nítida día a día. Parte 2. Los secretos profundos de la realidad. Capítulo 11. Alquimia mental. En una cámara oculta bajo una ciudad antigua, el alquimista Tadius trabajaba sin descanso entre crisoles burbujeantes y fórmulas enigmáticas. Durante décadas persiguió la legendaria piedra filosofal, la llave que convertiría los metales viles en oro. Pese a su vasto dominio de elementos y compuestos, el éxito le era esquivo. Una noche, agotado tras otro intento fallido, se dejó caer en meditación. En ese instante de rendición, amaneció la comprensión, la transformación que buscaba no trataba de los metales, la alquimia verdadera consistía en transmutar el plomo de los pensamientos negativos en el oro de una consciencia esclarecida. La transmutación mental fluye por toda la creación. Del mismo modo que los antiguos sabían que la materia puede transformarse, tus pensamientos poseen ese mismo potencial. Cada desafío, cada tropiezo, cada duda trae en su seno semillas de oportunidad y crecimiento. El arte sagrado comienza con la atención, observa cómo tu diálogo interno moldea la realidad, levantando barreras o tendiendo puentes hacia aquello que deseas. Con una presencia consciente, puedes transmutar el miedo en coraje, la duda en certeza, la limitación en posibilidad concreta. En un reino distante, una joven artista llamada Maya recibió burlas por sus cuadros poco convencionales. Cada crítica dolía, cada rechazo pesaba. Hasta que, una tarde, al contemplar su colección de fracasos, vio algo distinto. En lugar de destruirlos, comenzó a entrelazarlos en un gran mosaico que narraba perseverancia y evolución. Lo que otros llamaron errores se volvió la base de su obra maestra. Esta sabiduría habla de ti, toda experiencia, también la que etiquetaste como negativa, contiene potencia transformadora. Como Maya, puedes reencuadrar tu perspectiva y convertir los tropiezos en escalones hacia el logro. Práctica de transmutación, paso a paso.
Detecta un pensamiento recurrente que te frena, por ejemplo, no soy capaz, llego tarde, si fallo, todo termina. Explóralo, ¿cuál es su raíz? ¿Qué emoción dispara? ¿Qué comportamientos provoca en ti? Escríbelo con detalle. Refórmalo con intención. Convierte no estoy listo en estoy preparado y aprendo rápido. Transforma no merezco en soy digno y contribuyo con valor. Ancla somático. Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Respira 4 o 6 ciclos lentos y repite la nueva creencia en voz clara, visualizando plomo que se funde y se vuelve oro. Microevidencias. Cada día, busca 3 pruebas, aunque sean pequeñas, que respalden tu nueva perspectiva y regístralas. Plan si entonces, si aparece el viejo pensamiento, entonces respiro, recuerdo mi evidencia número 1 y actúo con el primer paso útil. Sosteniendo esta práctica, te conviertes en tu propio alquimista, transmutas los metales burdos de la autolimitación en el oro de la posibilidad infinita y rediseñas tu paisaje interior con consecuencias tangibles afuera. Capítulo 12. Sintonizar con la mente infinita. En lo alto de las montañas, donde el viento susurra secretos antiguos a quien sabe escuchar, vivía una pastora llamada Amara. Cada día guiaba su rebaño por sendas empinadas, fiándose de su conocimiento del terreno. Una tarde, sin embargo, las nubes se cerraron y la tormenta la sorprendió en paraje desconocido. El trueno sacudía la roca, la visibilidad caía, el miedo apretó su pecho. En ese filo, recordó la enseñanza de su abuela, párate y escucha los susurros de lo divino en el viento. Cerró los ojos, aquietó la mente, y en el aullido, percibió una guía sutil, un saber callado más allá de los sentidos. Siguiendo ese hilo invisible, condujo a su rebaño por un paso oculto en la ladera hasta la seguridad. El universo habla en susurros, una voz pequeña y serena dentro de ti. Esa inteligencia infinita impregna la existencia y está lista para orientar a quien aprende a sintonizar su frecuencia. Por la quietud y la receptividad, accedes a una sabiduría que no conoce límites de tiempo o espacio. En el corazón bullicioso de una ciudad antigua vivía Thomas, músico que sentía sus melodías forzadas y vacías. Noche tras noche, nada lo conmovía. Hasta que, exasperado, dejó los instrumentos y escuchó el mundo, el ritmo de los pasos, el pulso del mercado, el baile de las hojas con la brisa. Allí descubrió una armonía subyacente, una sinfonía universal bajo la superficie de lo cotidiano. Desde entonces, Thomas no componía, se dejaba atravesar por la música que ya fluía en el tejido de la vida. Sus canciones tocaron corazones como nunca lo hicieron sus cálculos. Estas historias reflejan tu vínculo con la inteligencia infinita. La misma guía que orientó a Amara y la música que encontró Thomas fluyen también en ti. Cada corazonada limpia, cada claridad repentina es el universo hablándote. Práctica de sintonía, 10 minutos al día. Prepara el espacio, siéntate cómodo, sin pantallas, con una pregunta concreta en el corazón, una por sesión. Silencio y respiración, respira suave por la nariz, en la exhalación, deja caer los hombros. Imagina un lago en calma. Permite, no fuerces la respuesta. Observa sensaciones, imágenes, palabras sueltas. Si la mente se va, vuelve al aliento. Recoge, anota al final las chispas de insight, emociones y cualquier impulso de acción mínima, el paso más pequeño que encarna la guía. Dialoga con la vida, durante el día, practica escucha activa del entorno, ritmos, señales, símbolos, y pregúntate, ¿qué se me está mostrando ahora mismo? Cierra el ciclo, por la noche, registra sincronicidades, números recurrentes, encuentros oportunos, alineamientos inesperados, y cómo se enlazan con tu pregunta. Con el tiempo, tu atención se vuelve un dial fino, aprendes a distinguir la señal del ruido, a confiar en lo que se siente congruente y a moverte en consecuencia. Cuando te vuelves un canal receptivo, la mente infinita encuentra en ti un instrumento afinado, la orientación llega con más nitidez, la creatividad se abre paso y la vida se organiza, sin esfuerzo forzado, alrededor de esa música que siempre estuvo sonando. Capítulo 13. La geometría sagrada de la creación. En una ciudad de piedra antigua y susurros de sabiduría vivía Yara, una maestra arquitecta célebre en toda la región. Mientras otros levantaban edificios meramente funcionales, Yara buscaba algo más hondo.
cada mañana atravesaba jardines y bosques, estudiando el despliegue de las frondes de los helechos, el orden de los pétalos en las flores y el modo en que las hojas se acomodan para beber luz. Al alba, cuando el sol se filtraba entre el rocío, advirtió como una telaraña atrapaba la claridad en sus hilos. En esa frágil trama reconoció la misma precisión matemática que había observado en la espiral de las conchas y en el ramaje de los árboles. Entonces su comprensión dio un giro. La naturaleza era la gran arquitecta, y había inscrito patrones sagrados en cada pliegue de la creación. El universo habla en geometría, tejiendo su sabiduría en la urdimbre de lo real. Desde la danza de las galaxias hasta la arquitectura de un copo de nieve, los patrones divinos revelan un orden subyacente. La espiral representa el crecimiento y la evolución eternos, el círculo encarna la unidad y la totalidad, la proporción áurea manifiesta la armonía de las medidas perfectas. No son ideas abstractas, son principios vivos que guían el flujo de la energía y la manifestación. Cuando alineas tus creaciones con estos patrones, te acoplas al ritmo natural del universo y todo fluye con menos fricción. En un valle lejano vivía Chen, un humilde jardinero que batallaba con un suelo terco. Un día, observando cómo las silvestres se distribuían en racimos naturales, notó que seguían secuencias y formas reconocibles. En vez de pelear con la tierra, empezó a plantar en espirales y disposiciones circulares que imitaban el diseño de la naturaleza. Su huerto se transformó en un oasis de abundancia, cada especie acompañaba a la otra, sosteniendo su crecimiento en una sinfonía de interdependencia. Estos mismos patrones viven también en tu biografía. La espiral de tu crecimiento personal, los ciclos de aprendizaje, integración y renovación, la proporción áurea, como equilibrio entre trabajo, vínculos, descanso y propósito. Todo refleja diseños universales que te orientan cuando los escuchas. Práctica para anclar la geometría sagrada. Cada día, dibuja un símbolo de geometría sagrada. Puede ser una espiral, una flor de la vida, un triángulo o un mandala sencillo. Mientras traza sus líneas, respira con calma y contempla dónde aparece ese patrón en tu camino reciente. Pregúntate, ¿qué me enseña esta forma sobre mi proceso? ¿Dónde necesito más orden, más espacio o más continuidad? Deja que el ritmo de la creación fluya por tu mano y permite que surjan intuiciones sobre la arquitectura divina de tu propia existencia. Con el tiempo, verás esos mismos dibujos manifestarse como decisiones más bonitas, relaciones más armónicas y proyectos mejor proporcionados. Capítulo 14. Mirar de frente a la sombra interior. En las montañas brumosas de un reino antiguo, el caballero Sir Roland cabalgó hacia una cueva de la que el pueblo murmuraba historias. Decían que dentro vigilaba un ser de sombra el acceso a tesoros sagrados. Al acercarse, la antorcha de Roland proyectó sombras danzantes sobre las paredes rugosas. Con cada paso hacia el corazón de la gruta, su pulso se aceleraba. En una cámara donde la oscuridad parecía concentrarse, emergió una figura que imitaba sus movimientos. Al alzar la espada, comprendió, no enfrentaba a un enemigo externo, sino a su propia sombra, portadora de los miedos y dudas que había intentado desterrar. El trabajo de sombra que emprendes refleja la travesía de Roland. En tu psique habitan aspectos que quizá empujaste a la oscuridad, temores, juicios, rasgos que catalogaste como debilidades. Esas sombras guardan gran poder cuando son reconocidas e integradas en lugar de temidas o negadas. A menudo, tu fortaleza más grande yace escondida en lo que más evitas. Cada sombra porta un don que se revela a través de la aceptación y la comprensión, lo que rechazas de ti puede contener la llave de tu transformación. En un valle distante, un terremoto redujo un pueblo a escombros. La gente evitaba las ruinas, convencida de que estaban malditas. Pero un niño comenzó a excavar entre los restos y halló piezas de oro y gemas ocultas. Pronto se sumó toda la aldea, su miedo a los restos se convirtió en una oportunidad de renovación. Del mismo modo, tus sombras contienen tesoros enterrados. Cada temor, cada duda y cada parte relegada guarda potencial de crecimiento si te atreves a mirar con honestidad y ternura. Práctica de integración de la sombra. Nombra una sombra concreta, un miedo, un patrón, una creencia que te limita. Sé específico, temo decepcionar y por eso postergó. Explora su función, ¿qué intenta proteger en ti? ¿Qué necesidad legítima hay debajo? Seguridad, pertenencia, control. Ponte en diálogo,
Escribe una carta breve a esa parte como si fuera un personaje. Agradece su intento de ayudarte y propone nuevas reglas de colaboración. Integra con acción, define un paso pequeño y seguro que honre la necesidad de esa parte sin sabotear tu rumbo, por ejemplo, pedir feedback temprano, reservar tiempo de preparación. Reencuadra el don, traduce el rasgo temido en su virtud bien encauzada, por ejemplo, del perfeccionismo a la exigencia de calidad con límites, del miedo a la prudencia inteligente. Ritual de cierre, coloca la mano en el corazón, respira profundo 3 veces y afirma, acepto esta parte en mí. La luz y la sombra sirven a mi crecimiento. Al practicar así, reclamas tu poder y recuperas energía atrapada en la evitación. Dentro de cada sombra hay un regalo esperando ser descubierto. Cuando lo integras, el monstruo del umbral se transforma en aliado y te abre el paso hacia cámaras más amplias de libertad. Capítulo 15. El Templo del Silencio. En un bosque vasto, intacto por el paso del tiempo, un viajero cansado llamado Arjun avanzaba por sendas antiguas. Durante años había buscado sabiduría en pergaminos y doctrinas, pero la comprensión verdadera se le escurría entre los dedos. Al despuntar el alba, cuando la luz rompió el dosel de hojas, halló un claro oculto del que ascendían unos peldaños de piedra envueltos en bruma matinal. Los siguió hasta un templo distinto a cualquier otro, sin estatuas, sin inscripciones, sin ornamentos. Solo silencio. Un silencio tan perfecto que parecía tener peso. Apenas cruzó el umbral, el mundo exterior se desvaneció. Y en aquella quietud profunda ocurrió algo extraordinario. El silencio comenzó a hablar, no con palabras, sino con comprensiones directas que se vertían en su conciencia como agua clara. Arjun comprendió que toda la sabiduría que perseguía residía en el espacio entre los pensamientos, en los instantes serenos entre una inhalación y la siguiente. El conocimiento del 33º grado se revela precisamente en el silencio. Cuando la mente se aquieta, el universo comunica sus verdades directamente al alma. Como un estanque transparente, solo en la quietud del agua pueden verse sus fondos. Esta comprensión, guardada por generaciones, enseña que las revelaciones más altas no nacen de una búsqueda ansiosa afuera, sino de un apaciguamiento adentro. En un reino lejano vivía una escultora llamada Maya, trabada en la búsqueda de una visión para su obra maestra. Visitó mercados, estudió a otros artistas, viajó por tierras extrañas, y aún así su mirada seguía nublada. Una noche, agotada de buscar, se sentó en su taller en silencio absoluto. A medida que el ruido mental se apaciguó, formas nítidas empezaron a surgir en el ojo de su mente, volúmenes puros, proporciones sencillas y perfectas nacidas de la quietud. En ese silencio encontró la inspiración que le había eludido en todos sus viajes. Como Maya, tus verdades más hondas te esperan en momentos de contemplación callada. Las respuestas que anhelas ya existen en ti, aguardando ser reconocidas cuando la mente se vuelve clara. Cada minuto de silencio abre una puerta hacia la sabiduría divina y te conecta con la inteligencia infinita que fluye en todas las cosas. Tu propio templo de silencio, 15 minutos al día. Elige el lugar, un rincón tranquilo donde no te interrumpan. Deja fuera pantallas y reloj. Postura y ancla, siéntate con la espalda erguida y suave. Lleva la atención a la respiración. Observa sin aferrarte. Cuando surja un pensamiento, reconócelo y déjalo pasar como una nube. Regresa al aliento. Escucha lo sutil, entre exhalación e inhalación, nota el intervalo. Ahí habita la claridad. Integra. Al terminar, anota en 2 líneas cualquier intuición, imagen o sensación. No lo fuerces, deja que el entendimiento se despliegue a su tiempo. Practicado con constancia, este templo interior se convierte en tu refugio y en tu maestro, una fuente silenciosa que ordena el pensamiento, afina la percepción y deja que la verdad emerja sin empujones. Capítulo 16. Tu campo de energía interior. En un valle de montaña, una sanadora llamada Amara se preguntaba por qué algunos pacientes sanaban rápido mientras otros se estancaban, pese a su amplio conocimiento de hierbas y remedios. Una noche, meditando bajo un cielo tachonado de estrellas, su percepción cambió de plano, comenzó a notar corrientes de luz fluyendo a través de todo lo vivo, plantas, animales, seres humanos. Entendió que la salud no es solo cuestión de cuerpo, es armonía de energía en movimiento.
El universo opera mediante campos energéticos que impregnan la existencia. Tu cuerpo físico está envuelto por una trama sutil con centros de energía que vibran cada uno a su frecuencia, conocidos a lo largo de las tradiciones como chakras. Estos centros influyen en todas las áreas de tu vida: bienestar, creatividad, vínculos, propósito y manifestación. Cuando la energía circula libre y equilibrada, atraes experiencias coherentes y mantienes un vigor luminoso. Igual que un instrumento debe afinarse para emitir melodías bellas, tu campo energético ha de armonizarse para que tus intenciones tomen forma sin fricción. Los bloqueos se expresan como molestias físicas, turbulencias emocionales u obstáculos repetidos en el camino. En un valle distante, una aldea padeció años de sequía. Su río, antaño generoso, se redujo a un hilo. Probaron abrir nuevos cauces, realizaron rituales, pidieron consejo a forasteros. Nada cambió, hasta que una anciana señaló lo obvio y lo invisible: el río estaba taponado por sedimentos y por desánimo acumulado. El pueblo entero se unió para limpiar tanto los bloqueos físicos como la carga emocional que habían proyectado sobre el cauce. Al trabajar en armonía, el flujo regresó y con él la abundancia. Así también, tu campo energético responde a la atención consciente. Cuando percibes a tiempo los desequilibrios sutiles, puedes ajustar tu vibración antes de que se conviertan en problemas mayores. Práctica de armonización energética, visualización guiada. Espacio y disposición: siéntate cómodo, cierra los ojos. Coloca una mano en el corazón y otra en el abdomen. Luz descendente: imagina una luz blanca brillante entrando por la corona, parte alta de la cabeza. Permite que descienda lentamente. Recorrido de centros: a medida que la luz baja, ilumina cada centro: corona, entrecejo, garganta, corazón, plexo, bajo vientre, base. Donde notes tensión, respira un par de ciclos extra. Limpieza y equilibrio: visualiza cómo la luz disuelve residuos, alisa aristas y reordena lo que está descompasado. Si surge una emoción, déjala moverse sin juicio. Campo expandido: permite que la luz se expanda más allá del cuerpo, formando una esfera luminosa a tu alrededor. Siente claridad, calor suave y amplitud. Cierre consciente: tras unos minutos, lleva una intención breve a cada centro, por ejemplo, claridad, verdad, amor, confianza, creatividad, presencia. Inhala, agradece y abre los ojos lentamente. Repite esta sintonización a diario o cuando notes densidad o ruido emocional. Con la práctica, desarrollarás una sensibilidad fina para escuchar tu energía, prevenir bloqueos y moverte en mayor coherencia con las fuerzas universales. Como el río despejado, tu vida volverá a fluir, más limpia, más plena y con la dirección que ya estaba ahí, esperando a que apartaras lo que estorbaba su curso. Capítulo 17. Revelar el plano divino. En la ciudad antigua de Éter, un viajero llamado Karim halló un pergamino misterioso escondido en los muros de un templo abandonado. Al desenrollar el papel ajado, no encontró un mapa de tierras y mares, sino un entramado de símbolos y senderos interconectados. Noche tras noche estudió aquellas marcas enigmáticas, hasta que comprendió que el mapa no indicaba un destino externo, sino quien estaba llamado a ser. En el tejido de la existencia yace un plano divino, un diseño sagrado único para cada alma. Esta arquitectura cósmica contiene las semillas de tu máximo potencial, los susurros de tu verdadera vocación y la senda hacia tu plenitud más alta. Como estrellas ordenadas en constelaciones precisas, tus talentos, pasiones y anhelos más hondos forman un patrón celeste que apunta a tu propósito vital. El universo te habla a través de tu saber interior, en las actividades donde el tiempo se disuelve, en los sueños que persisten pese a toda lógica, en la curiosidad que regresa una y otra vez. No son accidentes, son vistazos de tu plano divino intentando guiarte hacia la alineación con tu camino más noble. En un reino lejano vivía una escultora llamada Maya. Recibía encargos de mecenas adinerados, pero por dentro se sentía vacía. Una mañana advirtió una piedra singular en su jardín. Al trabajarla, sus manos se movieron como guiadas por una fuerza invisible, no planificó ni calculó, escuchó el diseño no escrito que emergía del propio bloque. Al terminar, contempló una obra más hermosa que todo lo hecho antes. Otros artistas le preguntaron por su técnica, solo pudo decir: aprendí a oír los susurros de la piedra.
Tu plano divino opera de forma parecida, no desde instrucciones externas, sino por dirección interior. Cuando te alineas con él, la vida fluye con gracia natural y sentido. La resistencia se suaviza, las sincronicidades se multiplican y te encuentras en el lugar y momento adecuados, guiado por una inteligencia mayor que el pensamiento discursivo. Práctica para conectar con tu plano divino. Crea un espacio sagrado de quietud. Cierra los ojos y respira profundo. Deja que la atención repose en el centro del corazón. Contempla desde adentro, ¿qué actividades te dan gozo genuino? ¿En qué trabajo pierdes la noción del tiempo? ¿Qué sueños han insistido a lo largo de tu vida, incluso cuando no parecían prácticos? Escribe con el corazón, anota 3 metas que nazcan de esta escucha. Redáctalas en presente, claras y vivas, como si ya estuvieran en marcha. Dibuja el patrón, traza un pequeño mandala o constelación que simbolice esos 3 focos. Colócalo donde lo veas a diario. Da el paso mínimo, hoy mismo, ejecuta una acción pequeña y concreta relacionada con cada meta, una llamada, un bosquejo, 30 minutos de práctica. Este rito abre el canal hacia tu plano divino y permite que su sabiduría oriente tu avance con pasos visibles, uno tras otro. Capítulo 18. Reprogramar el subconsciente. En el corazón de una ciudad antigua vivía un artista llamado Rumi que, tras años buscando inspiración, solo producía obras sin vida. Una noche, en sueños, apareció una figura y susurró, tu lienzo refleja tu mente. Al despertar, Rumi ensayó algo nuevo. Antes de tocar los pinceles, se sentaba a meditar, visualizando su obra terminada con máxima claridad. Día tras día sostuvo la visión, sintiendo las emociones que despertaría, viviendo la alegría de haberla completado. Poco a poco, el lienzo dejó de llenarse solo de pintura, se cargó con la esencia de su visión interna. El resultado conmovió a quienes lo vieron, en el cuadro reconocían sus propios sueños ocultos. La mente subconsciente opera como un jardín fértil que hace crecer lo que siembras en él. Cada pensamiento, creencia y hábito echa raíz en ese suelo sagrado y florece en la realidad que experimentas. Con cultivo consciente, afirmaciones, visualización y práctica consistente, puedes transformar el paisaje interior, y con él, los frutos de tu vida. En las montañas del Tíbet, una joven escriba llamada Lin debía copiar rollos con sabiduría ancestral. Al trazar cada carácter una y otra vez, notó cómo el movimiento se volvía natural, sin esfuerzo consciente y, a la vez, cada repetición hacía la caligrafía más bella y precisa. Comprendió que la transformación no llega por fuerza, sino por dedicación suave y persistente. Así también aprende tu subconsciente, por repetición. Cada afirmación que pronuncias y cada imagen que sostienes abre nuevas sendas neuronales. Al reforzarse con la práctica, esas sendas se vuelven los patrones por defecto con los que ves, sientes y creas tu mundo. El poder de reprogramar tu subconsciente reside en el arte de la repetición consciente. Protocolo de 21 días, paso a paso. Elige un área a transformar: confianza, abundancia, salud, relaciones, creatividad. Formula una afirmación clara, positiva y en presente, que te resulte desafiante pero posible. Ejemplos. Soy competente y seguro en toda situación. La abundancia fluye hacia mí de forma natural y sencilla. Practica 2 veces al día, al despertar y antes de dormir, repite tu afirmación 108 veces. Mantén la sensación de que ya es real, postura abierta, respiración calma, leve sonrisa. Visualiza en alta definición, durante 2-3 minutos, imagina escenas concretas donde esa verdad se manifiesta, correos enviados, puertas que se abren, conversaciones fluidas. Involucra todos los sentidos. Ancla somático, toca el esternón o el pulso mientras afirmas, así el cuerpo asocia la creencia con una señal física. Plan: si aparece el viejo relato, entonces respiro 3 veces, recuerdo una evidencia reciente y doy el primer paso útil. Diario sagrado, cada día registra cambios sutiles, sincronicidades y mejoras. Observa cómo tu percepción y tus elecciones se ajustan a la nueva narrativa. Sostén el ciclo completo durante 21 días, y si lo deseas, renueva la intención con una fórmula más fina el día 22.
A medida que tu subconsciente abraza esta verdad, notarás que tu entorno responde, oportunidades que antes ignorabas, coraje para actuar donde vacilabas, y una coherencia creciente entre lo que piensas, sientes y haces. Así, tu mente interior deja de copiar el pasado y comienza a pintar, con pulso firme, la vida que de verdad quieres habitar. Capítulo 19. La danza entre la acción y la entrega. En un valle distante vivía una bailarina llamada Maya, cuya presencia hipnotizaba a todo aquel que la contemplaba. Su maestría no provenía solo de horas de ensayo, nacía de comprender la danza sagrada entre el esfuerzo y la rendición. Cada mañana entrenaba con disciplina feroz, puliendo gesto y paso hasta la precisión. Al caer el sol, cerraba los ojos y dejaba que el cuerpo se moviera solo, guiado por una fuerza callada. En ese balance, saber cuándo dirigir y cuándo fluir, encontró su arte verdadero. El camino de la manifestación sigue este mismo ritmo divino. El universo responde a tus intenciones y a tus acciones, pero también requiere momentos de soltar, confiar y permitir. Igual que un jardinero que siembra y, luego, respeta los tiempos de la naturaleza, estás llamado a equilibrar voluntad con sabiduría, a actuar cuando toca, no forzar cuando es tiempo de quietud. A orillas de un mar antiguo vivía Omar, pescador célebre por sus capturas abundantes. Mientras otros lanzaban redes todo el día, él estudiaba mareas, estrellas y los hábitos de los peces. Aprendió que el éxito no venía de la acción constante, sino de saber cuándo actuar y cuándo esperar. Algunos días se quedaba en silencio, observando el agua, otros, arrojaba la red con precisión certera en el instante justo. El pueblo lo llamaba afortunado, pero Omar sabía que su prosperidad nacía de bailar con los ritmos de la vida, no de pelear contra ellos. Esta sabiduría te habla directamente. Habrá momentos de arrojo, definir intención, dar pasos decididos, y momentos de entrega, a aflojar el control sobre el cómo y el cuándo, y confiar en un plan mayor que el de tu mente. Práctica para encarnar el equilibrio, 10 minutos. Enciende el norte, elige un objetivo que te encienda. Escríbelo con claridad, qué, para qué, cuándo. Mantra de confianza. Crea una frase que una acción y entrega, por ejemplo, tomo acción inspirada y confío en que el universo guía mi camino. 5 minutos de acción. Cada mañana da un micropaso medible, una llamada, un párrafo, un boceto, 10 minutos de práctica. 5 minutos de entrega. Cierra los ojos, respira profundo y suelta el resultado. Repite el mantra. Imagina que dejas el proyecto en manos de la inteligencia mayor. Ritmo diario. Por la noche, anota 2 líneas. Que hice /diagonal que señales o sincronicidades aparecieron. Ajusta el siguiente micropaso en función de lo aprendido. Con esta alternancia rítmica te alineas con el flujo natural de la creación, acción que abre camino, entrega que permite que el camino responda. Así se coreografía la eterna danza de actuar y soltar que sostiene toda manifestación. Capítulo 20. Abriendo las puertas de la manifestación instantánea. En el corazón de una ciudad antigua, un caminante llamado Karim halló una llave dorada que parecía brillar desde dentro. Al viajar, descubrió que aquella llave abría toda clase de puertas, no solo las físicas, sino también accesos a posibilidades que segundos antes parecían cerradas. Cuando penetras en las verdades hondas de la manifestación, comprendes que tiempo y espacio no son tan rígidos como aparentan. Igual que la llave de Karim abría cualquier cerradura, tu conciencia puede acortar la distancia entre deseo y realidad. Esta destreza surge de la alineación perfecta entre pensamiento, emoción y creencia, el arte de habitar la frecuencia de tu resultado hasta que la realidad se organiza en torno a ese estado interno. El secreto no es simple pensamiento positivo, es vivir el deseo como real ahora, con tal claridad y convicción que se tiende un puente entre posibilidad y hecho. En un taller lejano vivía una inventora llamada Elena. Donde otros veían quimeras, ella sostenía sus ideas con tanto detalle que se volvían reales por dentro antes de existir fuera. Se sentaba en silencio con sus inventos, sintiéndolos con todos los sentidos, hasta que la frontera entre imaginación y materia se disolvía. Gracias a esa fe sostenida, sus creaciones aparecían con rapidez inusual, a menudo fuera de los plazos razonables. Ese poder habita en ti, tu conciencia es la llave que abre cada puerta. Cuando todo tu ser se alinea con el deseo, cuando vives, respiras y sientes que ya está cumplido, asumes tu rol de creador consciente.
Activación de la llave interior, práctica guiada. Elige un deseo específico. Cuanto más concreto, mejor. ¿Qué? ¿Para cuándo? ¿Para qué? Espacio de quietud, siéntate donde no te interrumpan. Cierra los ojos y entra en la experiencia como ya realizada. Saturación sensorial, nota colores, sonidos, texturas, aromas, sobre todo, detecta la emoción predominante, paz, gratitud, alegría. Amplifícala en el pecho. Estado de referencia, quédate 3-7 minutos en ese estado. Dale nombre, por ejemplo, calma logro. Ese será tu ancla para el día. Un gesto, un paso, al abrir los ojos, ejecuta una acción mínima coherente con ese estado, un mensaje, un prototipo, un compromiso en agenda. Soltar y observar, deja el cómo a la vida. Presta atención a puertas que se abren, encuentros oportunos y plazos que se acortan. Regístralo todo. Practicado a diario, este método disuelve la ilusión de distancia entre donde estás y donde deseas estar. La realidad externa comienza a reflejar tu estado interno con gracia y velocidad, la llave dorada eres tú, y la cerradura, cualquier creencia que quedaba por abrir. Capítulo 21, la perspectiva de un creador. En un estudio bañado por luz, escondido entre olivares antiguos, vivía una pintora llamada Sofía que se acercaba a cada lienzo en blanco con reverencia. Donde otros veían vacío, ella percibía posibilidades infinitas. Antes de que la brocha tocara la tela, pasaba largas horas en contemplación con los ojos cerrados, experimentando la obra terminada en el ojo de su mente, colores, texturas, peso del aire, el silencio entre formas. Solo cuando la visión se volvía tan vívida que casi podía palparla, comenzaba a pintar. Gracias a este ritual, Sofía creó piezas que parecían respirar, muchos aseguraban que sus paisajes se sentían más reales que el mundo físico. Cuando le preguntaban por su técnica, sonreía, no creo, revelo lo que ya existe en el reino de la pura posibilidad. El poder de transformar la realidad no reside en las herramientas, sino en tu capacidad de desplazarte del observar lo que es al imaginar lo que puede ser. Cada instante es un lienzo fresco esperando tu trazo consciente. El universo responde menos a lo que miras con los ojos y más a lo que comprendes con tu visión interior. En una aldea de montaña vivía un escultor llamado Marcus, que trabajaba con piedras que otros descartaban. Donde sus colegas veían defectos, él adivinaba tesoros ocultos. Un día halló un bloque tosco, considerado inútil, en su aspereza, Marcus entrevió un águila en pleno vuelo. Día tras día, cinceló con foco inquebrantable, guiado no por la forma presente, sino por la presencia del ave majestuosa que sentía latir dentro de la piedra. Al acercarse el final, los vecinos se reunieron asombrados, el águila parecía tan viva que los niños susurraban que podría alzar vuelo en cualquier momento. ¿Cómo supiste que tanta belleza estaba dentro de una roca tan común?, preguntaron. Marcus respondió, el águila siempre estuvo ahí, yo elegí verla. Tu vida es lienzo y piedra. Cada desafío que aparece es materia prima lista para ser transformada por tu imaginación creativa. El poder de reconfigurar lo que vives comienza con decidir mirar más allá de la apariencia, hasta encontrar el potencial infinito que aguarda en su interior. Cuando eliges ver el resultado noble escondido en lo cotidiano, tu mente y tu mano se alinean para liberarlo. Práctica de visión creativa. Elige una situación desafiante de tu vida. Nómbrala con precisión. Cierra los ojos y contempla más allá de su forma actual, ¿qué obra maestra late dentro de este material en bruto? Siente por un minuto las emociones de verla completada, alivio, gratitud, gozo, dignidad. Esboza 3 microacciones diarias que den forma a esa visión, una llamada, un boceto, un hábito. Repite cada día la contemplación durante 3-5 minutos y registra un avance, por pequeño que sea. Al sostener esta mirada, el mundo exterior empieza a acomodarse a la imagen interior que nutres, no impones la forma, la revelas. Capítulo 22, el campo de energía colectiva. En un valle rodeado de cumbres imponentes, vivía un conjunto disperso de familias que luchaban por sobrevivir a los inviernos duros. Cada hogar se bastaba a sí mismo, creían que la autosuficiencia era el único camino. Pero,
A medida que los recursos menguaban, una anciana sabia llamada Anna reunió a los vecinos y compartió una verdad antigua: cuando las gotas se unen, nace el río. Bajo su guía, los aldeanos empezaron a cooperar, crearon huertos comunes, compartieron sus dones únicos y sostuvieron los sueños de los demás. A medida que la unidad creció, ocurrió algo notable: las cosechas de los jardines colectivos superaron a cualquier parcela individual, los oficios florecieron al colaborar, la artesanía se elevó a obras de una belleza inédita. Incluso los vientos del invierno parecían menos ásperos cuando eran afrontados juntos. Cuando alineas tu energía con la de otros que comparten tu visión, el poder de la manifestación se multiplica. Como arroyos que convergen, las intenciones individuales se vuelven una corriente mayor que supera la suma de sus partes. Este es el principio sagrado de la conciencia colectiva, la fuerza que levantó pirámides, alzó templos y transformó sociedades a lo largo de los siglos. En montañas lejanas vivía un grupo de cantores cuyas voces, por separado, eran comunes. Sin embargo, al amanecer, cuando entonaban juntas sus oraciones, generaban armonías tan puras que los viajeros juraban oír música celestial llevada por el viento. Su canto resonaba en los valles, las flores brotaban fuera de estación y una paz mansa se extendía sobre quienes escuchaban. Un músico errante les preguntó por su secreto. El maestro del coro sonrió: a solas somos susurros en el aire, juntos, nuestra voz alcanza el cielo. Cuando muchos corazones laten como uno, el universo mismo se detiene a escuchar. Esta sabiduría es también para ti. La práctica individual posee gran poder, pero unir fuerzas con otros que comparten tu propósito crea una resonancia capaz de mover montañas. Círculos de meditación, grupos de maestría, mastermind, o comunidades con un propósito común amplifican la fuerza creativa del universo y aceleran los frutos. Práctica de sincronía colectiva. Encuentra o crea un círculo de almas afines, 3-8 personas, comprometidas con el respeto y la confidencialidad. Acordad un ritmo, semanal o quincenal, para reuniros 45-60 minutos. Foco compartido. Al inicio, cada quien declara una intención concreta para el periodo. CEO coherencia. 7-10 minutos de respiración sincronizada o visualización grupal sosteniendo la visión de todos como ya realizada. Apoyo práctico. Cada persona define un próximo paso y recibe retroalimentación breve y honesta. Registro común. Llevad un documento vivo donde se anoten progresos, sincronicidades y aprendizajes. Recuerda, cada miembro es como un instrumento en una orquesta. Al afinarse juntos, el conjunto produce una sinfonía que ningún solista puede sostener por sí solo. En ese campo común, la intención se vuelve magnetismo y la acción, olas que avanzan más lejos y más hondo. Capítulo 23, la clave del 33º grado. En el corazón de un desierto olvidado se alzaba un templo cuyas piedras erosionadas guardaban secretos transmitidos por milenios. Un buscador llamado Kamal había viajado durante años, guiado por pergaminos antiguos que hablaban de una sabiduría suprema oculta en su interior. Tras varios días de meditación frente al portal sellado, advirtió que las sombras del atardecer revelaban símbolos antes invisibles, grabados en la roca. Al recorrerlos con la yema de los dedos, un pasaje oculto se manifestó, conduciéndolo a una cámara bañada en luz dorada. Allí, suspendida en el aire, flotaba una esfera cristalina que parecía contener la esencia misma de la creación. Al mirar en su hondura, Kamal comprendió: el mayor poder no residía en fuerzas externas, sino en reconocer la chispa divina que arde dentro. La clave del 33º grado es la síntesis última de todas las leyes espirituales. Enseña que la manifestación llega a su cima cuando 3 elementos se alinean con precisión. Visualización cristalina, una visión tan nítida que el deseo se vuelve palpable. Resonancia emocional completa, sentir la verdad del resultado en todo el cuerpo. Entrega absoluta al tiempo divino, soltar el control del cómo y el cuándo. Como un cerrajero maestro que sabe exactamente cómo girar la llave, tu tarea es armonizar estas fuerzas con constancia y fineza. En las montañas del norte vivía una astrónoma llamada Maya, que estudiaba desde hacía años la danza de los astros. Una noche, mientras trazaba el curso de varios cuerpos celestes, presenció un alineamiento extraordinario que reveló un patrón jamás visto. En ese instante de armonía cósmica perfecta, comprendió que, así como las estrellas se mueven en orden divino,
nuestras intenciones deben alinearse con las fuerzas universales. La esfera cristalina del templo y el alineamiento que descubrió Maya señalaban lo mismo: cuando pensamientos, emociones y acciones encajan con la ley universal, entras en un estado de potencial infinito. Esa alineación activa la clave del 33º grado y abre puertas de manifestación que trascienden las limitaciones comunes. Práctica guiada. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos y visualiza una gran puerta dorada ante ti, su superficie grabada con símbolos antiguos. Siente el calor que emana y cómo te llama. Al acercarte, observa cómo los signos se iluminan con una luz interior que resuena con tu ser. Apoya la mano sobre la puerta y percibe su energía entrando en ti, impregnando cada célula con potencial divino. Cuando la puerta se abra lentamente, déjate bañar por la luz dorada y reconoce que has alcanzado el umbral de la creación ilimitada. Permanece ahí varios minutos, respirando suave, hasta que la transformación se complete por sí sola. Al terminar, lleva una intención breve al corazón y da un pequeño paso coherente en tu día. Capítulo 24. Posibilidades infinitas desplegándose. En un valle apartado vivía una jardinera llamada Zara, que heredó un pequeño terreno baldío. Donde otros veían polvo y sequedad, ella percibía potencial sin límites. Reunió semillas de todos los rincones, flores de montañas distantes, hierbas de bosques antiguos, hortalizas de llanuras fértiles. Sin saber cuáles prosperarían, las plantó todas con el mismo cuidado y atención. Con el paso de las estaciones ocurrió algo extraordinario: especies que jamás habían crecido juntas florecieron en armonía inesperada. Las flores delicadas sostenían a las trepadoras, los árboles altos daban sombra a los brotes tiernos. El jardín se volvió un testimonio vivo del poder de abrazar todas las posibilidades. La vida ofrece oportunidades en cada instante, como semillas esperando tierra. El universo brinda caminos múltiples, cada uno con potencial único de crecimiento y transformación. Cuando te mantienes abierto a esas alternativas, la abundancia fluye con naturalidad. Igual que el jardín diverso de Zara, tu existencia se expande al dar la bienvenida a lo imprevisto. Cada encuentro, cada reto y cada momento en apariencia rutinario encierra semillas de destino listas para brotar. En el puerto de Meridian, un marinero llamado Hassan descubrió esta verdad a su modo. Mientras otras naves seguían rutas de comercio establecidas, él aprendió a leer signos sutiles en estrellas, vientos y olas. Una noche, con el cielo cubierto y sin sus guías celestes, notó a las aves marinas volando en patrones inusuales. Al seguirlas, halló un paso seguro y una ensenada escondida repleta de tesoros. El viaje de Hassan refleja el tuyo. Cuando permaneces receptivo a la guía, sea una invitación inesperada, un encuentro fortuito o un saber interior, te abres a lo extraordinario. Estas historias señalan una verdad simple: la abundancia fluye con mayor libertad hacia quienes se abren a sus múltiples formas. Como el jardín diverso de Zara y la escucha atenta de Hassan, tú puedes reconocer y abrazar oportunidades en cada momento. Práctica de conciencia agradecida. Cada noche, anota 3 oportunidades inesperadas que surgieron en tu día. Pueden ser pequeñas, una conversación que abrió una idea, o grandes, una vía nueva hacia tu meta. Escríbelas con aprecio genuino, reconociendo cómo la vida siembra posibilidades constantemente. Señala un micropaso para cultivar cada semilla al día siguiente. Con el tiempo, observarás cómo lo extraordinario se vuelve lo habitual cuando eliges verlo y nutrirlo. Capítulo 25. Dominar el arte del desapego. En una aldea entre colinas onduladas, una niña llamada Maya recibió de su abuela una cometa preciosa. Cada mañana corría hasta la cima más alta e intentaba controlar cada movimiento del hilo, tiraba, corregía, ajustaba. Pese a sus esfuerzos, la cometa zigzagueaba y caía, sin alcanzar jamás la altura que imaginaba. Un día, su abuela compartió una sabiduría antigua: la danza verdadera de la cometa comienza cuando confías en el viento. Siguiendo esa guía, Maya aflojó el agarre. Para su sorpresa, la cometa se elevó más que nunca, trazando arcos gráciles en el cielo al compás natural de las corrientes. Cuando te aferras a tus deseos con rigidez, generas resistencia que impide su despliegue natural. Como la cometa de Maya, tus sueños necesitan espacio para bailar con el ritmo del universo. La manifestación fluye de un lugar de confianza, no de control.
Observa una flor, no fuerza su apertura, se entrega al tiempo de la vida. La misma ley rige tus creaciones, al soltar el resultado específico, permites que la inteligencia mayor orqueste circunstancias que tu perspectiva limitada no alcanza a prever. En la antigua ciudad de Étor vivía un escultor llamado Kai, que tardó años en encarnar esta verdad. Mientras otros abordaban el mármol con planes rígidos, Kai escuchaba la piedra. Su cincel se movía con aceptación suave, y de ese trato nacían formas que superaban cualquier diseño preconcebido. Un mercader adinerado le encargó la mejor escultura del reino. En vez de tensarse para imponer su visión, Kai se aproximó al bloque con desapego sereno. La obra maestra ya existe dentro, decía. Yo solo retiro lo que la oculta. De esa entrega surgió una pieza tan bella que conmovió a quienes la miraron. Tu vida es a la vez la cometa de Maya y la escultura de Kai. Cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo, la inteligencia divina obra a través de ti. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de confiar en su despliegue perfecto. Práctica de desapego consciente. Detecta un deseo al que te aferras, sé específico. Escríbelo con cuidado. Aclara tu porqué, qué valor esencial encarna, paz, amor, contribución, libertad. Entrega guiada, 2 a 3 minutos. Cierra los ojos, inhala por la nariz y exhala largo. Imagina que colocas tu deseo en las manos del universo. Mantra de confianza, repite 3 veces, confío en el tiempo divino y suelto todo apego al resultado. Nota la ligereza en el cuerpo. Acción mínima sin apego, define un micropaso útil que harás hoy, tras hacerlo, vuelve a soltar el cómo y el cuándo. Practica a diario, verás cómo la cometa sube cuando tus manos aflojan. Capítulo 26, anclar la nueva realidad. En un reino distante vivía un arquitecto llamado Rafael, que soñaba con erigir la catedral más hermosa jamás vista. Mientras otros corrían para alzar diseños grandilocuentes, Rafael honraba una verdad más profunda. Cada mañana llegaba a la obra y colocaba una sola piedra, asegurando su alineación perfecta con las ya asentadas. ¿Por qué avanzas tan despacio?, preguntaban. Rafael sonreía sin prisa, cada piedra debe encontrar su hogar, la catedral se eleva no por prisa, sino por armonía. Con las estaciones, ocurrió lo notable, donde otras construcciones se agrietaban por la urgencia, la catedral de Rafael crecía firme, cada piedra sosteniendo a la siguiente. Al concluir, el templo se convirtió en un testimonio del poder de la constancia paciente. Tus manifestaciones siguen el mismo principio, las grandes visiones echan raíz a través de pequeños actos sostenidos. Cada paso, aunque modesto, ancla la realidad que quieres habitar. En los valles verdes del este, un agricultor llamado Chen heredó un terreno árido. En lugar de buscar resultados rápidos, confió en la sabiduría del cultivo. A diario atendía los brotes, les hablaba con cuidado, regaba, acolchaba, protegía. Un gran vergel nace de incontables momentos de atención, decía. Años de devoción transformaron el páramo en un huerto abundante que alimentó a toda la aldea. Los árboles criados con cuidado constante dieron el fruto más dulce que nadie recordaba. Estas enseñanzas revelan una verdad esencial: la transformación duradera requiere tutela regular. Como la catedral de Rafael y el huerto de Chen, tus deseos manifestados necesitan nutrición y ritmo para florecer plenamente en lo físico. Ritual de anclaje, 40 días. Elige una práctica alineada con tu nueva realidad: meditación matinal, diario de gratitud, caminata consciente, 20 minutos de creación, orden de tu espacio, estudio focalizado. Mismo lugar y hora, fija un ancla temporal y espacial. La repetición crea estructura. Métrica mínima clara, define el umbral que cuenta como hecho, por ejemplo, 10 minutos de respiración, una página escrita, un contacto diario. Marca la piedra del día, registra cada jornada con una señal visible, calendario, cuentas, app. Observa la cadena crecer. Revisión semanal breve, celebra avances, ajusta fricciones, refina la práctica sin romper la continuidad. Cierre día 40. Consagra el hábito con un gesto sencillo, una vela, una nota de agradecimiento, y decide si elevar el estándar o mantener el tempo. Piedra a piedra, acto a acto, tu catedral interior se eleva. Cuando lo pequeño es fiel y rítmico,
lo grande se vuelve inevitable. Capítulo 27. Fluir con el ritmo cósmico. En la antigua ciudad de Melodía vivía una música llamada Aria que, pese a su dominio técnico, no lograba componer piezas que conmovieran. Una tarde, agotada frente a su instrumento, alzó la vista y percibió el balanceo suave de los árboles tras la ventana, el compás de los grillos y el pulso tenue de la luz estelar. Cerró los ojos, y en lugar de forzar una melodía, decidió escuchar. Descubrió entonces que el universo interpretaba una sinfonía eterna, el viento susurraba motivos, la lluvia percudía ritmos y hasta el silencio llevaba su propio canto sagrado. Desde ese instante, Aria dejó de imponer música y se permitió ser instrumento de la orquesta cósmica. Sus composiciones mutaron, tocaban almas de un modo que nunca había imaginado. Comprendió que la maestría no surge de controlar la música, sino de fluir con su ritmo natural. Como Aria, tú también formas parte de esta sinfonía universal. La abundancia circula con más facilidad cuando sintonizas tu paso con su compás, en lugar de forzar tus propios tiempos. En la aldea costera de Bahía Perla vivía Santos, un joven surfista que pasó años peleando contra las olas, intentando doblegarlas. Terminaba cada día exhausto y frustrado, hasta que un anciano, al verlo, compartió una verdad sencilla: la ola conoce su camino, no la conquistes, báilala. Santos comenzó a estudiar la marea, a sentir su pulso y a leer sus ritmos. En vez de combatir, aprendió a acompañar su energía. Pronto planeaba sobre el agua con ligereza, uno con su movimiento. Otros surfistas admiraban su gracia, Santos sabía que solo había aprendido a entregarse al flujo. Esta sabiduría alcanza todas las áreas de tu vida. Cuando resistes el curso natural de los acontecimientos, creas esfuerzo innecesario. Cuando observas y te alineas con los ritmos de la vida, aparece una vía sin fricción hacia la manifestación. Práctica de un día, amanecer a anochecer. Observa cómo los eventos se despliegan sin tu intervención directa. Registra en tu diario los momentos en que te opusiste al flujo, tensión, prisa, control, y aquellos en que fluiste, ligereza, oportunidad, sincronía. Pregúntate frente a cada situación: ¿cómo puedo fluir con esto, en lugar de ir en contra? Cierra el día con 2 líneas. ¿Qué cambió en tu sensación corporal, respiración, hombros, estómago, cuando aceptaste el ritmo, y cuál fue el resultado al accionar desde esa aceptación? Con cada entrada, darás un paso más hacia una sintonía fina con el ritmo natural del universo. Capítulo 28. El campo unificado de la unidad. Entre cumbres antiguas, un viajero llamado Yun ascendía entre nieblas giratorias en busca de sabiduría. Al amanecer, en la cima más alta, la bruma se abrió revelándole una visión que cambió su vida. No solo el paisaje, sino el tejido mismo de la existencia brillaba ante él como un tapiz dorado que conectaba cada brizna de hierba, cada piedra, cada nube y cada estrella. En aquel instante de claridad, Yun percibió cómo cada aliento hacía ondas en esa red cósmica y cómo cada pensamiento enviaba vibraciones a través de la trama infinita de luz. Vio que ninguna acción existe aislada, todo se entreteje en el patrón mayor de la creación. El universo se revela como una danza intrincada de energías interconectadas, donde la separación es un espejismo. Cada idea que piensas, cada palabra que pronuncias y cada gesto que realizas reverbera en el campo unificado de la conciencia, como ondas en un lago. Tu energía se extiende mucho más allá de tus límites aparentes. En un bosquecillo protegido vivía una araña llamada Lao. A diferencia de otras, no apuraba su tejido, trabajaba con atención deliberada, sabiendo que cada hilo afectaba al conjunto. Con el rocío de la mañana, la telaraña mostraba su verdadera naturaleza, no solo herramienta de sustento, sino espejo de armonía universal. Cada intersección reflejaba la luz de modo distinto, y sin embargo, todas eran esenciales para la fuerza y la belleza de la red. Con esta comprensión, empiezas a reconocer tu papel en la coreografía cósmica. Cada elección es un hilo en el tapiz universal, cada interacción, una oportunidad de fortalecer los lazos que unen la vida. Meditación de conexión al campo unificado, 7 a 10 minutos. Siéntate cómodo, sin interrupciones. Lleva la atención a la respiración. Corazón luz, imagina un punto dorado en el centro del pecho que pulsa al ritmo de tu corazón. Hilos que se expanden, con cada inhalación, observa hebras de luz que parten de ese punto y se extienden en todas direcciones. Vínculos vivos,
Permite que los hilos conecten contigo, la tierra bajo tus pies, el cielo sobre ti, personas, animales, plantas y estrellas. Siente cómo tu energía circula por esas conexiones y cómo la energía de toda la creación regresa a ti. Afirmación suave, en la exhalación, susurra, soy parte del todo, y el todo vive en mí. Cierre, permanece unos instantes en esa sensación de unidad, luego, trae una intención amable para tu próximo acto del día, sabiendo que su eco viaja por la red. Practicar esta visión convierte tu vida en un tejido consciente, eliges palabras que sostienen, acciones que cuidan y pensamientos que elevan. Y, como la telaraña de Lao al amanecer, tu mundo empieza a brillar de conexiones nítidas, firmes y bellas. Capítulo 29, el viaje interminable del crecimiento. En el corazón de un valle antiguo, un viajero llamado Rai emprendió la búsqueda de la legendaria ciudad de la luz. Cada mañana estudiaba el mapa y calculaba la distancia hasta su meta. Pero, a medida que los días se hicieron semanas, algo inesperado ocurrió. Las flores silvestres al borde del camino empezaron a reclamar su atención con colores más vivos de lo que jamás había imaginado, los cantos de los pájaros sonaban más dulces, las charlas con otros caminantes se volvían más hondas. Una tarde, mientras el ocaso pintaba el cielo con matices que nunca había notado, Rai comprendió que aquellos instantes de belleza y descubrimiento eran, en realidad, el tesoro que había estado buscando. El sendero de la transformación se despliega como una espiral sin fin, cada giro revela nuevas capas de entendimiento. No hay meta definitiva, ni gran logro, que marque el final del crecimiento. La magia habita en el desplegar continuo de la conciencia, en la práctica diaria de la presencia y el asombro. Como un río que no deja de fluir, tu viaje de consciencia se expande y se profundiza. Cada desafío se vuelve una oportunidad, cada comprensión, un peldaño hacia una visión más amplia. El gozo no reside en llegar, sino en la danza permanente del llegar a ser. En un valle resguardado vivía una jardinera llamada Maya, que cuidaba un paisaje siempre cambiante. En vez de perseguir un jardín perfecto e inmutable, abrazaba los ciclos. En primavera, celebraba los brotes que rompían la tierra, en verano, la abundancia de flores, en otoño, el caer de las hojas, en invierno, el descanso silencioso bajo la nieve. En cada estación, Maya hallaba alegría no en terminar su jardín, sino en participar de su transformación interminable. Tu camino espiritual refleja este ritmo natural. No existe un punto final donde ya llegaste, ni un título que certifique completado. Cada día ofrece nuevas oportunidades para ampliar tu comprensión y afinar tu sintonía con el flujo universal. Reflexión guiada, diario. Escribe 3 comprensiones o cambios significativos que hayas vivido recientemente. ¿Cómo ensancharon tu mirada? ¿Qué nuevas preguntas o posibilidades surgieron? Anota cómo piensas nutrir tu crecimiento en los próximos 30 días, qué prácticas vas a sostener, qué aspecto de ti te intriga explorar. Cierra con una línea áncora. Me comprometo a disfrutar del camino, no solo del destino. Recuerda, el gozo no está en alcanzar una meta, sino en abrazar la aventura interminable de convertirte en quien estás llamado a ser. Capítulo 30. Tu vida como obra maestra sagrada. En un estudio inundado de sol, en lo alto de las montañas, una artista llamada Amara trabajaba en un inmenso tapiz. Cada mañana elegía los hilos con intención cuidadosa, sabiendo que cada elección afectaría el conjunto. Algunos días tejía con dorados de alegría, otros, con azules profundos de contemplación. Cuando surgían errores, no deshacía su labor, integraba esos supuestos fallos en nuevos motivos, transformándolos en belleza inesperada. La vida fluye como tu propio tapiz sagrado, cada pensamiento, acción y decisión es un hilo en el gran diseño. Tienes el poder de tejer tu realidad con intención consciente, eligiendo los colores de tu experiencia a través de tu atención y tu energía. En cada instante puedes crear con propósito, infundiendo significado y belleza en lo cotidiano. Como un artista que selecciona sus materiales, tú eliges los elementos que componen tu obra, tus pensamientos constituyen la base, tus acciones son los trazos audaces, y tus intenciones el sombreado sutil que da profundidad al conjunto. Mediante la creación consciente, los momentos ordinarios se convierten en expresiones de propósito divino. En una aldea tranquila vivía un alfarero llamado Kai, que moldeaba barro en vasijas de extraordinaria hermosura. Un niño le preguntó por qué ponía tanto esmero en cada pieza.
Kai sonrió. En la arcilla informe yacen posibilidades infinitas, con atención e intención, ayudaba a revelar la belleza que aguardaba dentro. Sus manos guiaban la forma respetando la naturaleza del material. Así también responde tu vida, se moldea con tus creencias y expectativas, a la vez que fluye con las leyes naturales. Cada día te entrega arcilla fresca para que la modeles con tu visión. No necesitas forzar, alinea tu visión con el flujo universal y deja que el gesto correcto suceda en el momento oportuno. Ejercicio de visión y misión personal. Encuentra silencio. Cierra los ojos y visualiza tu vida como una obra de arte en proceso. ¿Qué colores dominan? ¿Qué patrones emergen? ¿Qué zonas piden más luz o más pausa? Abre tu cuaderno y escribe tu declaración de misión, comenzando con, mi vida es. Deja que el corazón guíe la pluma, la esencia que deseas expresar, el impacto que anhelas, la belleza que decides crear. Señala 3 decisiones para hoy que estén alineadas con esta misión, una elección, un hábito, un límite sano. Esta declaración se convierte en tu estrella del norte, orientando tus elecciones mientras tejes el tapiz de tu existencia. Conclusión, renacer del Fénix. En el corazón de una arboleda antigua, donde el tiempo parecía pausarse entre latidos, un fénix levantó su nido entre las estrellas. Durante 1000 años había surcado los cielos, reuniendo sabiduría del cosmos. Al acercarse el momento de su transformación, abrazó las llamas sagradas que reducirían su forma a cenizas, sabiendo que en ese final dormía la semilla de un nuevo comienzo. De las cenizas brotó una luz dorada que latía cada vez más fuerte hasta estallar en un resplandor magnífico. El fénix emergió más radiante, con las alas pintadas por los colores de la posibilidad infinita. En su renovación llevaba toda la sabiduría del pasado, abierta a la promesa del futuro. Tú has recorrido una senda semejante a través de estas enseñanzas. Como el fénix, te has transfigurado en el fuego de la sabiduría antigua, y emergido con el poder de crear tu realidad de nuevo. El conocimiento del 33º grado fluye ahora por tu conciencia como una fuerza viva que te conecta con la inteligencia infinita del universo, la comprensión del pensamiento como fuerza creativa, el poder de la alineación emocional, y la sabiduría de las leyes universales. Todo esto siempre vivió en ti, estas páginas solo han despertado lo que tu alma ha sabido por incontables vidas. Hoy te sitúas en el umbral de posibilidades infinitas, provisto de prácticas y principios que trascienden el tiempo. Al cerrar este libro, recuerda que este final es también un comienzo, la obra de la creación sucede en cada momento, en cada elección, en la forma en que aplicas estas verdades a tu vida diaria. Que cada aliento te recuerde tu poder creador, que cada latido afirme tu vínculo con la sabiduría universal. La antorcha de este conocimiento sagrado arde dentro de ti, su luz te guiará a través de cualquier desafío, iluminando el camino hacia tus más altas aspiraciones. Ponte en pie dentro de tu poder y declara, soy creador de mi destino, alineado con las verdades infinitas del universo. Deja que estas palabras resuenen en cada célula, despertando al Creador divino en ti. La sabiduría de los siglos fluye por tu ser, y el universo está listo para manifestar tus intenciones conscientes. Tu viaje continúa, infinito en su potencial, guiado por los principios eternos que ahora encarnas. El fénix se eleva, y tú también, renovado y facultado para esculpir la obra maestra de tu existencia. Si has disfrutado de este audiolibro exclusivo, he seleccionado a mano el siguiente que, estoy convencido, puede cambiar tu vida.